Un saludo tengan todos, shalom y bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Estamos haciendo este en vivo especial relacionado con la festividad de Purim que se acerca, bueno, ya la tenemos aquí, este sábado en la noche comienza en la diáspora y aquí en Jerusalén comienza el domingo en la noche. Vamos, con el favor del Eterno, a hablar un poquito sobre la historia de Purim, sobre algunas de las leyes según nos traen los sabios de Israel y también sobre algunas enseñanzas místicas que nos traen los sabios de la Kabbalah relacionadas con la fiesta de Purim. Primeramente, antes de comenzar, quisiera dedicar esta clase, este shiur, de Louis Nishma, del gran Mekubal, Rabbi Yosef Haim David Azulay, el Hidá, hoy que es el día de su Ilulá, Zehutó Yagen Alenu, también pidiendo por aquellas personas, seguidores que necesitan salud, refuah shelemah, refuah tanefesh, refuah taguf, y bendición para todos mis seguidores, Besrat Hashem. Hablar un poco de Purim. Bueno, en el día de hoy tuvimos un ayuno muy importante, como anunciamos en el día de ayer. Hoy es el ayuno de Purim, o aquí en Jerusalén ya concluyó, porque aquí en estos momentos que estoy transmitiendo son casi las 12:30 de la mañana. Como pueden ver, este es normalmente el horario en que puedo tener para poder estar con ustedes, para poder hacer los vídeos después de un día intenso de muchos estudios. Entonces, me imagino que muchos de ustedes que me están viendo, que están en América, pues todavía es temprano en el día, así que los que están ayunando, pues esta charla les llegará en medio del ayuno de Purim. Vamos a hacer un resumen un poco sobre esta historia. Recuerden que aquí estamos hablando de hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo IV antes de nuestra era, en la época en que el pueblo de Israel, el pueblo judío, un gran número se encontraba viviendo exiliado en el imperio persa. Estamos hablando de lo que hoy día es Irán. Y sucede de que había una comunidad muy importante allí. Como sabemos, el libro de Esther, Esther Amalcá, la reina Esther, nos narra lo que tuvieron lugar, los hechos que tuvieron lugar en esos momentos, en esos días para el pueblo de Israel, donde se planeó una gran tragedia, una gran masacre, una gran destrucción para todos los judíos. Y eso que se planeó se cambió en un día de fiesta, de regocijo y de gran bendición. Ojo que esos acontecimientos, como sabemos a través de la historia, no son nada nuevo, porque a través de diferentes épocas, muchos han intentado aniquilar al pueblo de Israel. Y ya tenemos aquí, en el cuarto milenio antes de nuestra era, a este malvado Amán, que era uno de los ministros en la corte del rey Ahasverosh, que los historiadores lo identifican con algunos lo dicen que es Jerjes primero. ¿Cómo planeó la destrucción de todos los judíos en las 127 provincias que gobernaba el rey de Persia? La aniquilación de todo el pueblo de Israel, este pueblo extraño, que no se mezcla con otros pueblos, que habla un lenguaje diferente, el hebreo. Un pueblo que tiene fiestas extrañas, que considera a Jerusalén como el centro del mundo, el lugar donde se revela la presencia de Dios. Y eso le molestaba a Amán, como le molestaba a muchas personas y le molestaba a muchas personas hoy día. El pueblo judío, con esas creencias extrañas que se piensan. Bueno, sucede que Amán también, digamos que detrás de esto habían factores de una magnitud aún más grande, porque lo que Amán intentó hacer fue finalizar lo que sus antepasados intentaron hacer siglos antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando estaba a punto de entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida, se encontró con un obstáculo, con un enemigo feroz, horrible, un enemigo que los sabios han dicho en cada generación se va a levantar esta energía para intentar aniquilarlos a todos ustedes. Y estoy hablando de la nación de Amalek. Aquellos que conocerán un poco del tema,
al leer la Megilá, sabrán que decía que Amán es descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Era el rey de Amalek, la nación que el pueblo de Israel, como les decía, se encuentra cuando van a entrar a la tierra prometida. Y Amalek intenta destruir el pueblo de Israel, como hemos estudiado recientemente en la lectura de la Torá. Y como Dios le dice, tienes que combatir con Amalek y tienes que destruir a Amalek completamente. Sabemos que fue una batalla muy grande en aquellos días, cuando Yoshua, aquel que sucede a Moshe Rabenu, tuvo la responsabilidad grande de, además de ser un líder espiritual, también era un guerrero. Porque los líderes del pueblo de Israel, además de ser grandes profetas, también eran guerreros como Moisés, como Aarón, como Yehoshua, Josué, que luchaban también en las batallas. Era una guerra espiritual, pero también una guerra física. Y Dios le dijo, tienes que destruir a Amalek completamente. Pero sabemos que hubo un incidente donde escapa esta nación, porque bien lo dice el texto, en cada generación se levantará Amalek. Esa energía que pueda apoderarse de personas, de naciones, de grupos para intentar masacrar al pueblo de Israel, acabar con el pueblo de Israel. Sabemos que en la época del rey Saúl, Shaul Amelech, el primer rey de Israel, también hubo que combatir contra Amalek. Y Dios le dice, destruye a estas personas completamente. Todo tiene que ser dado por entero a la destrucción porque es una oscuridad muy grande que envuelve a esto y todo lo que le pertenece a Amalek. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? No hizo caso. ¿Por qué? Dice que perdonó la vida al rey de Amalek y dice que tomó su ganado y sus ovejas y todo lo que le pertenecía. Y cuando Samuel el profeta, Shmuel Anaví, que nosotros lo consideramos como el segundo profeta más grande después de Moisés, cuando Samuel se enteró de esto, de que Saúl había desobedecido la palabra de Hashem, se puso muy furioso y tuvo que venir él en persona, tomó una espada y dio muerte al rey de Amalek. El profeta, el hombre espiritual, tomó una espada y dio muerte a este rey de Amalek para cumplir así con la palabra del Eterno. Pero nuestros sabios nos dicen de que la simiente de Amalek no desapareció, porque hubo un momento en que este hombre se escapa y tiene relaciones con una mujer y esta mujer concibe un hijo y se crea toda una descendencia que eventualmente va a acabar en este Amán, que dice el texto, Amán a Agagí, que era descendiente de Agag, el que era el rey de Amalek. Por tanto, Amán era descendiente directo de Amalek y tenía dentro de él ese deseo de aniquilar con el pueblo de Israel, de finalmente vengarse por lo que le habían acontecido a sus ancestros. Ahora yo les voy a contar algunos detalles importantes antes de entrar a analizar las leyes relacionadas con Purim, también lo que nos dice Rabbi Yosef Haim el Ben Ish Chai, uno de los grandes cabalistas de nuestros tiempos, del siglo XX. Hay algo que hay que entender. Es profundo, muy profundo. Escriben los sabios de los misterios de la nación de Amalek. Recientemente, estudiando con mis maestros aquí en la yeshiva, estudiamos en uno de nuestros libros unas explicaciones muy importantes relacionadas de por qué el rey Saúl tomó esos ganados y no quiso darlos a la destrucción. Se dice que la nación de Amalek, Amalek estaba muy metido en la oscuridad, en la magia negra, en Avodah Zará, en idolatría, en el mal, pero todo el tema de adoración a demonologías y todo ese tipo de cosas. Tenían un poder tan grande la gente de Amalek que ellos, dicen los textos, tenían la capacidad de transformarse. ¿Qué significa eso? Podían adoptar diferentes formas. Tenían sus brujos que tenían la capacidad de usar una magia muy potente, como los brujos de Egipto, por ejemplo, que podían echar sus bastones y convertirse en serpiente y convertir agua también en sangre y hacer cosas increíbles. La gente de Amalek trabajaba un poder muy oscuro y ellos tenían la capacidad también de transformarse. De hecho, hubo una ocasión en que uno de estos de los que les pertenecían a ellos, de esta gente de Canaán, ellos se camuflajeaban entre los
cananitas. Y hubo una ocasión en que también engañaron al pueblo de Israel, en cómo se hicieron pasar por otras naciones, como para infiltrarse dentro de la nación de Israel. Y nos explican los sabios, hay algo que se trabaja muy grandemente en lo que tiene que ver con la magia negra. Y aquí las personas que tengan un poco de conocimientos sobre estos temas y hayan escuchado, sabrán que hay cierto tipo de brujos que trabajan lo que se conoce como, eh, tienen la capacidad de transformarse, cambian su forma humana en animales. Esto se conoce, por ejemplo, como cahueiros. Se conoce en Haití. En Haití, los brujos de Haití tienen la capacidad también, se escucha a veces, de transformarse en animales y aparecen como perros negros o como gatos negros, etcétera. Hay cosas terribles que hacen la gente que trabaja esta oscuridad tan grande. Y dicen nuestros textos que Amalek tenía la capacidad de hacer cosas como esas. Y por eso cuando dice que el rey Saúl tomó esos ganados, nos explican los sabios, al parecer, cuando Hashem dice, también tienes que dar por la destrucción a esos animales que pertenecían de por sí ya a algo impuro, dedicado a Bodaz Zará, a idolatría, es porque también es probable que dicen ellos se habían camuflajeado entre animales verdaderos y habían tomado otra forma diferente. Esto puede sonar muy difícil de entender, porque esto es algo que no se ve. Desde que alguien me diga que se puede transformar, bueno, si hay alguna persona que me está viendo y sabe lo que estoy hablando, porque esto no está en conocimiento de todo el mundo, pero el que sabe lo que estoy diciendo, que ha visto cosas y sabe cómo funciona de verdad la magia más oscura, sabrán que hay cosas tremendas que pueden hacer estas personas. Y esta es una de las cosas que podían hacer la gente de Amalek, y sabemos que todavía estas cosas se practican en África, en Haití, por ejemplo, etcétera. ¿Qué sucede? Que por eso es que luego se le prohíbe esto a Saúl, porque Saúl pensó, dicen los sabios, tomar ese ganado y llevarlo como corbán al templo, al Bet HaMikdash, como ofrenda a Hashem. ¿Y qué dice Hashem? No, no me vayas a traer ese tipo de cosas que están dedicadas y consagradas ya a dioses, a otras divinidades, a Avodah Zará, a demonios y cosas así. Explican los Jajamim a este respecto que Amán, volviendo otra vez a la Megilá, al tiempo de Esther, pues quería vengarse del pueblo de Israel, pero él también le molestaba a un judío en particular que vivía allí, en Shushan, la capital del imperio persa, lo que se conoce como Susa en español, que se llamaba Mordejai Halevi, Mardoqueo, lo llaman en español. Un levita, un hombre sabio, era el líder del pueblo de Israel que vivía en el imperio persa en ese tiempo. Mordejai era el líder del exilio del pueblo de Israel en Persia, de los jajamim, de los sabios del pueblo de Israel. Y Mordejai también tenía cierto acceso a la corte del rey, pero como no se inclinaba a otro Dios sino a Hashem, al creador del cielo y de la tierra, no le quería rendir honores a Amán, que era un ministro de un rango más elevado. Y cada vez que Amán pasaba por las puertas de la ciudad donde estaba Mardoqueo, Mordejai no se inclinaba ni le hacía reverencia porque solamente temía al Dios vivo, a Hashem. Y esto le molestaba muchísimo a Amán. Le cogió un odio muy grande a Mardoqueo y quería destruirlo completamente porque él pensaba que estaba privándose de su honor que había que darle como uno de los ministros de las cortes del rey de Persia. Así que el odio de Amán aumentaba todavía muchísimo más. Y fue entonces cuando tienen lugar unos acontecimientos muy importantes en esos tiempos. Y es que el rey de Persia decide hacer un banquete, decide hacer toda una fiesta muy importante con sus ministros. Y hay algo que marca aquí los hechos. Es cuando manda a buscar a la reina Vashti, para que se presentase ante el rey y los ministros. ¿Y qué sucedió? La reina no se quiso presentar ante el rey de Persia. Y esto causó un problema muy grande porque los ministros dijeron que esto no debía suceder. Porque si las mujeres del reino escuchaban que la esposa del rey se negó a obedecer, también se negarían a obedecer a sus esposos, dice el texto.
Y eso fue lo que planearon los iraníes en aquel tiempo, lo que hoy es Irán, los persas. ¿Y qué pasó? Se reunieron los ministros y dijeron, tienes que cambiar a esa reina, esa mujer no puede ser la reina porque no obedece al rey, porque el rey en Persia se consideraba como un dios vivo, como, literalmente. Al rey de Persia se le daba el título de rey de reyes, como una especie de dios, de divinidad. Sabemos por nuestras fuentes históricas que cuando los persas intentaron invadir, y lo hicieron de hecho, Grecia, en las famosas batallas de las Termópilas, recuerden estos hechos, hubieron 3 batallas importantes, Salaminas, Termópilas, no recuerdo la otra ahora, pero se nos habla de que, que hubo una ocasión cuando la armada, la flota naval de los persas fue destruida, o había problemas en el paso desde Persia hasta Grecia para la conquista por las tormentas en el mar, sucede que el rey de Persia tenía tanto ego que mandó a que fueran y azotasen al mar por negarse a obedecer las órdenes del emperador persa. Mandó a que azotasen al mar para que sepan la concepción que tenían estos hombres de sí mismos. Entonces, con mucha más razón, en este momento, si dice que la reina no quiere obedecer al rey, la solución que dan los ministros es que la condenen a muerte. Y efectivamente, mandan a ejecutar a la reina y ahora había que escoger a una nueva reina. Y sucede de que se ocurre a alguien que hagan como una especie de, no, en tiempos modernos podríamos decir como estos concursos de belleza que hacen Miss Universo, Miss Latina, una cosa así, no sé, Miss Israel, algo así, para buscar a la muchacha más linda que hubiese en el imperio persa para que fuese la nueva reina. Y efectivamente, mandan a dar voces a todos los confines del imperio a buscar a una chica joven para que fuese la futura reina. Aquí no había forma de escaparse. Todo el que tuviese una chica, una niña joven, porque eran bien jovencitas, tenía que entregarla. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Esther. Su nombre no era Esther, su nombre era Hadassah. Entonces, esta niña judía que vivía con Mordejai, Mardoqueo, que era su primo, aunque las fuentes judías dicen que en realidad no eran marido y mujer, esto es un tema más profundo. Sucede de que, bueno, no hay otra opción de que la lleven al palacio como otras tantas jóvenes. Y eventualmente, por ciertos meses, las preparan allí un eunuco. Un eunuco, recuerden, los eunucos eran hombres que los castraban porque eran los encargados de cuidar el harem de las mujeres del rey. Entonces, para que no se tuviese relaciones con las mujeres, los castraban a estos hombres, que eran un poco también afeminados y sabían todo el tema de belleza y todo ese tipo de cosas, para preparar a estas mujeres, o sea, la piel, olores, etiqueta, educación, todo lo preparaban para que fuese una reina perfecta para el rey. Y así es como escogen a Hadassah, que ahora su nombre va a ser Esther. Porque Esther también, esa palabra en hebreo hace referencia a alguien que se oculta. Porque ella tuvo que ocultar su identidad judía. Porque Mardoqueo así también se lo deja saber. Que no dejase por ningún motivo dejar saber que ella era judía. Porque podría costarle la vida tal vez. Entonces, es así como entre todas estas jóvenes escogen a esta chica joven, esta mujer judía, y se convierte entonces en Esther Amalcá, la reina Esther, del hombre más poderoso de aquel tiempo, del gobernante del imperio persa. Sucede de que hay un banquete también importante donde el rey, y aquí es donde entra un problema muy grande. Un problema muy grande que tuvo lugar allí en esos tiempos es que el rey organizó un banquete y mandó también a traer no solamente a los ministros, también a los líderes de la comunidad judía de aquellos tiempos, del pueblo de Israel. Y sucede de que los jajamín fueron a ese banquete y bebieron, dicen los sabios, y estuvieron en presencia de aquellos hombres, donde trajeron también los utensilios del Bet HaMikdash, del templo. Y en vez de negarse a estar en esa fiesta y en vez de negarse a participar de aquello, los líderes también estuvieron allí presentes.
aunque quizás no estuviesen de acuerdo con lo que pasaba, se quedaron callados. Y hay un refrán que dice que aquel que calla, otorga. Quiere decir que si, aunque literalmente no estés actuando, pero estás ahí, si te quedas callado, eres cómplice. Y por tanto, eso no vino bien a los ojos de Hashem, y por tanto, una calamidad, una oscuridad bien grande se cernía sobre el pueblo de Israel en esos días. Y es cuando se está tramando toda esta oscuridad por Amán, que decide entonces traer un plan grande para aniquilar y vengarse no solamente de los judíos, también se quería vengar de un judío muy especial, de Mardoqueo, Mordejai Aleví, porque les decía otra vez que Mardoqueo se negaba a inclinarse ante él y rendirle honores y reverencia. Sucede entonces de que, bueno, él hace toda una patraña para que el rey firme un documento donde aquellas personas que adorasen a otros, a otra dios, a otra divinidad que no fuese al rey de Persia, pues sería condenado a muerte. Y efectivamente, o sea, entre eso y muchas cosas más que estoy seguro que tiene que haber tramado, aunque no estén en el texto, pero... Y el rey, sin pensarlo dos veces, firmó un documento. Ese documento, tristemente, luego él se arrepentiría porque no podía dar marcha atrás, porque lo que está firmado por el rey no puede ser abolido de acuerdo al decreto, dice el texto de la ley de los medos y los persas. Lo que el rey decreta es como palabra divina. Y finalmente, Amán utilizaría ese decreto para dar muerte a los judíos. Y sucede entonces, es ahí cuando entra en acción Esther Amalcá. Es cuando Mardoqueo envía un mensaje al palacio y le dice a Esther que quiere dar con ella y le cuenta lo que está pasando, como hay un decreto muy grande contra el pueblo judío, cómo se decreta una destrucción muy grande contra el pueblo de Israel. Y si ella no interviene, le dice el final del pueblo de Israel, la destrucción del pueblo de Israel en todas las provincias del imperio persa. Y Mardoqueo les dice unas palabras a ella, wow, muy fuertes, porque les dice, mira, tú has llegado a esta posición, y dice, y nadie sabe si has llegado a esa posición en esto donde estás ahora, para un momento como este. O sea, para que Dios te utilice para la salvación de tu pueblo en este momento. Y también le dice, pero si tú no quieres actuar, has de saber que Dios también se encargará de alguna otra forma traer la salvación de su pueblo. Pero si estás ahí, como diciéndole, esta es tu oportunidad de tomar acción. Si no lo haces, Dios salvará a su pueblo. Pero si estás en esa posibilidad, en ese papel como reina, en este cargo tan importante, nadie sabe si Dios te ha colocado ahí para ese propósito. Ahora se podía entender todo ese plan, todo lo que sucedió, cómo la habían llevado al palacio y se había convertido finalmente en la reina. Porque ahora con esa posición de autoridad tenía la posibilidad de salvar a su pueblo, al pueblo judío que estaba condenado a muerte. Pero no era tan sencillo, porque ella le dice a Mordejai, a Mardoqueo, le dice, mira, esto es algo muy grande lo que me estás pidiendo. Hace ya tiempo que el rey no me manda a llamar y yo no puedo presentarme ante el rey si el rey no me llama. Si la reina o alguien se presenta ante el rey sin ser convocado, le podría costar la vida, condenado a muerte. Entonces, es ahí cuando Mardoqueo le da estas palabras, como les decía, y entonces sucede de que ella decide tomar el riesgo y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero yo no estoy sola acá. Yo quiero que tú le digas a todos mis hermanos los judíos que hagan ayunos conmigo. Yo voy a ayunar y ustedes ayunen también para presentarse ella ante la presencia del rey de Persia, Hashverosh, le decimos en hebreo. Y es ese momento que narra donde efectivamente comienzan a hacer ayunos, se visten de saco, oración, ruegos, peticiones a Kadosh Baruj Hu, todo el pueblo de Israel. Dicen los Jajamim, por primera vez en la historia sabemos que el pueblo de Israel se unió como uno solo, haciendo ruegos, haciendo petición, llamando y pidiendo, clamando a Kadosh Baruj Hu por la salvación. Por primera vez cuando se une todo el pueblo de Israel haciendo teshuvah, clamando y pidiendo por la salvación de Am Israel.
porque un decreto grande estaba cernido sobre todo el pueblo. Lo que es más, es uno de esos momentos en la historia donde la salvación o la condena del pueblo de Israel estaba en las manos de una mujer, Esther Amalcá, la reina Esther. Escuchen esto, la salvación o la destrucción de la nación de Israel en las manos de una mujer, la reina Esther. Y es cuando acontece, nos dice la narración, de que efectivamente, luego de preparación, de rezos, de ayuno, algo muy grande porque la vida estaba en peligro, ella decide efectivamente entrar ante la presencia del rey y sucede entonces que si el rey le extendía el cetro, entonces ella le perdonaba la vida y podía hablar con el rey. Pero si el rey no extendía el cetro, eso significaba que no estaba contento con aquello y podía ser condenada a muerte. Y efectivamente, cuando Esther entra a la presencia del rey Ahasverosh, sucede entonces que el rey extiende el cetro real hacia la reina. Y es cuando ella, pues de forma muy astuta, porque tampoco es que de completo revela y dice yo soy judía y todo, no, no, no. Comienza ahora a planear todo, para que vean que aquí nada es, en los momentos más difíciles nunca uno puede apresurarse a actuar sin pensar, no. Si algo que el pueblo de Israel tiene es la capacidad de tomar calma, de razonar, de examinar las cosas y luego tomar una decisión. Esther planeó todo un banquete donde invitó al rey, invitó también a Amán, invitó a grandes ministros y le decía que le quería hacer una petición al rey. Y bien, hubo ese banquete con todos los lujos. Amán, que estaba muy contento. Wow, mira cómo la reina me ha invitado, significa que me van a poner en una posición tan elevada. Sucede entonces de que también con su familia y sus hijos estaban planeando, ellos estaban en el trasfondo planeando acabar con el pueblo de Israel y habían mandado a hacer como un poste, un madero, un poste alto donde querían colgar ahí a Mordejai. Estaban planeando todo, porque las suertes iban a caer justamente Yud Dalet, el 14 del mes de Adar, el mes en que estamos ahora. Y sucede entonces que la reina hace ese banquete y le dice al rey, ven nuevamente que voy a preparar otro banquete. Y el rey, curioso por saber qué es lo que la reina le iba a pedir. Y sucede entonces de que se da ese otro banquete, donde está también Amán, y es cuando la reina, en medio del banquete y todo lo que está aconteciendo, le dice al rey de cómo hay alguien que se está planeando la destrucción de ella y la destrucción de su pueblo. Y el rey se enfurece y dice, pero ¿cómo? ¿Quién se atreve a querer la destrucción de la reina y de su pueblo? ¿Quién es el que se atreve a desafiar la autoridad del rey, del imperio más poderoso de la tierra? Y entonces la reina comienza a hablar y es cuando se revela un hecho importante, porque es cuando el rey está furioso, él sale afuera. Y ella es justo ante esos instantes, ella hace vir, le dice, es este traidor, Amán. Es Amán este traidor el que está planeando la destrucción, la de la reina y del pueblo judío. El rey se enfurece, les decía, y sale afuera al jardín. Y hay una serie de detalles importantes, porque los Midrashim y los textos de la Kabbalah hablan de cómo Dios envió a ciertos ángeles para que hicieran ciertas cosas, y el rey se enfureció aún más todavía cuando salió del jardín. No voy a entrar ahí para no alargar la historia. Y lo que es más, habla de cómo se envió un ángel, y ese ángel tomó la apariencia de cierta persona para confundir todavía más al rey. Hay unas historias increíbles, porque quiero que sepan, detrás de todo lo que pasó ahí estaba la mano de Dios, la mano de Hashem, la mano de Akadosh Baruj Hu. Que nadie se imagine que todo eso es algo que pasó porque no. Detrás de todo, de cada situación, de cada conversación, estaba todo ya planeado, guiado y organizado por la divinidad. Todo estaba organizado, guiado por la mano del Eterno. Y sucede entonces que cuando el rey sale, Amán se tira a los pies de la reina y empieza a rogarle porque sabe que le va a costar la vida, porque lo acaba de acusar la reina a este hombre de algo muy grave y sabía que el rey lo iba a condenar a muerte. Y cuando el rey regresa, ve a Amán tirado sobre la reina
y se enfurece aún más todavía porque dice, ¿cómo es que aún en mi casa y viene esta a intentar abusar de la reina, aún estando el rey en su propia casa? Y es cuando manda a buscar a los guardias y manda a que lo apresen. Y bueno, sabemos lo que se desenlaza acá. Se sabe de que el rey entonces condena tanto a Amán como a sus hijos a la muerte, porque en ese momento le dicen, ¿y sabes qué? Amán estaba planeando también la destrucción de Mordejai, porque Mardoqueo hace ciertos tiempos atrás le había salvado la vida al rey cuando hubo un intento de asesinato. Y mandan a buscar los rollos, los libros, y se dan cuenta de que ahí estaba el nombre de Mordejai, Mardoqueo, y el rey le había dado honores a Mardoqueo. Y sucede entonces de que cuando el rey se entera de que Amán también queda muerte a Mordejai, decide que cuelguen en ese poste, en ese árbol, en ese madero a Amán por toda, bueno, la maldad que estaba planeando. Y es así como se destruye la simiente de Amalek y se destruye también, bueno, él, su familia, son condenados a muerte. Pero como el decreto estaba ya firmado y no podía ser anulado, habría una gran destrucción y matanza al pueblo de Israel, pero el rey manda un nuevo decreto y que envíe mensaje a todas las provincias y dice, da permiso a que los judíos se defiendan y aquellos que intenten darle muerte, que ellos luchen y que den muerte al enemigo. Y es como entonces tiene lugar lo que nosotros llamamos y hoy estamos festejando como Purim, porque en ese día, 14 de Adar, es cuando el pueblo de Israel lucha contra los enemigos y les da muerte y da muerte a espada a todos esos enemigos del pueblo judío que habían intentado pues dar la muerte. ¿Qué sucede? Que como en la fecha que el malvado había fijado para la destrucción del pueblo de Israel se fijó con lo que se conoce como tirando como unos dados, suerte, de la palabra Purim, que significa suerte, como quien tira unos dados y cae una fecha. Entonces es cuando los sabios, a petición de la misma reina Esther, pues deciden cambiar este día en que estaba decretado la muerte del pueblo de Israel, la muerte del pueblo judío. Ese día el decreto se revocó y es cuando dicen un día de tristeza y de muerte se cambió ahora en un día de regocijo, de fiesta y de alegría. Y la reina Esther hizo una petición y dijo, escriban esto en un libro, que es lo que llamamos la Megilá de Esther o el libro de Esther, y que todos los judíos por todas las generaciones celebren esta fiesta y recuerden esto porque es un día que estaba decretada la destrucción y se convirtió en Yeshua, en salvación y en bendición para el pueblo de Israel. Y es desde esas fechas hasta el día de hoy como los judíos festejamos lo que llamamos la fiesta de Purim, que significa echar suertes, porque ese decreto tan terrible que estaba sobre nosotros, fue cambiado en salvación y en bendición hasta el día de hoy, tal y como se decretó desde aquellos días. Entonces, bueno, en este año, Purim comienza para la diáspora, o sea, las comunidades fuera de Israel y aquí incluso fuera de Jerusalén, comienza este sábado en la noche. O sea, cuando este es mañana, aquí es hoy, bueno, aquí ya son aquí en Jerusalén son ahora la 1 de la mañana que estoy transmitiendo para ustedes. O sea que ya técnicamente hoy es viernes. Entonces, bueno, el sábado en la noche comienza en los demás países, pero aquí donde yo me encuentro, en Jerusalén, Purim comienza el domingo, 14 de Adar, domingo con la puesta del sol y concluye el lunes con la puesta del sol. Pero otra vez les digo, en los demás países, en la diáspora, pues hay quien celebra los 2 días. Entonces comienzan el sábado en la noche y concluyen el domingo en la noche. Pero hay quien, si vienes a Jerusalén, puedes también festejar 2 días porque aquí lo empezamos el domingo. Entonces, afuera, en las comunidades, les decía, de otros países, comienza el sábado en la noche, concluye el domingo en la noche. Pero aquí en Jerusalén comienza el domingo y concluye el lunes. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, aquí en Israel, que viven, por ejemplo, no sé, en Tel Aviv. Y en Tel Aviv comienza el sábado por la noche, pero si ellos pueden venir aquí a Jerusalén y también lo pueden festejar el domingo con nosotros, hasta el lunes en la noche. Voy a compartirles ahora un poquito
sobre las leyes de Purim, lo que nos dicen los sabios, lo que nos habla la Kabbalah, el Mazal, el destino que se cambia, porque aquí hay un decreto muy grande que se transformó en bendición. Aquí grandes secretos, le dicen, nos hablan los Jajamim. Primeramente, hoy hicimos un ayuno, les decía. Un ayuno es el ayuno de la reina Esther, porque hasta el día de hoy hacemos este mismo ayuno. Es un ayuno que, aunque es verdad que no tiene la fuerza, el peso de otros ayunos importantes que hacemos en el año, como el Yom Kippur, etcétera, pero es un ayuno que tiene una purificación y un misterio muy grande, porque de hecho explica el Arizal, Rabbi Isaac Luria, que Purim es es como un Yom Kippur pequeño, porque Purim es como Kippur, como Yom Kippur. Entonces, en este sentido, los sabios dicen, ojo, Purim es un día muy importante, porque en Yom Kippur estamos, bueno, como más, ¿verdad? Como más haciendo teshuvah y como más contritos y todo, pero en Purim es al revés, es alegría, es fiesta y regocijo. Y por tanto, dicen los sabios, la salvación viene cuando hay alegría, cuando hay fiesta, cuando hay regocijo. Y ya expliqué en un vídeo que hice el mes pasado, lo puede buscar en este canal, se los recomiendo grandemente. El vídeo fue sobre la luna nueva del mes de Adar. En ese vídeo yo traje enseñanzas de Rabbi Yosef Haim, uno de los grandes cabalistas de Irak. Y el Ben Ish Chai explica, lo voy a leer nuevamente acá, pero habla de los grandes secretos del mes de Adar, el mes en que nos encontramos ahora. Entonces yo les recomiendo que usted vaya al canal, vea ese vídeo, la luna nueva del mes de Adar, para que vea la importancia de lo que se habla ahí, de la salvación, de cómo cambiar decretos duros que pesan sobre la vida de una persona, etcétera. Volviendo nuevamente a Purim, es la costumbre también que en Purim nosotros tenemos la costumbre de darnos regalos unos a otros. Si va al rollo de la Mequilá, sabrá que se habla de esto, de cómo los judíos tenían la costumbre de aquellos tiempos hasta hoy, donde vamos y visitamos las casas de las personas. Aquí iremos a las casas de los rabinos nuestros, la gente, bueno, festejando, los niños se disfrazan, se ponen disfraces, todos nos disfrazamos. No sé si yo me disfrazo este año, pero todos nos ponemos ropas y disfraces. ¿Por qué? Porque es recordando que la reina Esther tuvo que ocultar su identidad judía. Entonces, eso también nos enseña que las apariencias pueden engañar, que hay veces que una situación parece adversa, como lo que había pasado por el pueblo de Israel. La perdición, condena, muerte, un decreto grande. La apariencia indicaba que no hay salvación para el pueblo judío. Pero ojo, detrás de eso, de esa nube, de ese decreto tan duro del pueblo de Israel, llegó la salvación. Así igual en la vida de las personas hay momentos difíciles, problemas de salud, enfermedad, de economía, en el matrimonio, tantas situaciones que atravesamos. Pero han de saber que todo eso es momentáneo. Es como una máscara que está ocultando que la salvación está ahí a las manos. Solo hay que clamar al Eterno, dedicarse también a la tefilá, al ayuno, al rezo, y verán cómo la salvación llega, cómo la bendición llega. Nada es permanente. Toda la situación adversa se puede cambiar para bendición, como ocurrió con Purim. Entonces nosotros nos vestimos, nos ponemos disfraces, los niños van a ver que salen a las calles con disfraces y todo, porque mostrando, les decía, recordando cómo la reina Esther ocultó su identidad, pero sabemos que hay un yehudí, que hay un judío ahí, que indicando de que el creador Dios también está oculto. No podemos ver a Dios, pero ojo, es como que se lleva una máscara, un ropaje, no lo vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que la divinidad nos da pruebas. Entonces, de la misma forma, estamos imitando también a Kadosh Baruj Hu, a la divinidad, al eterno. A este respecto, les decía, bueno, hay costumbre de darse regalos, caramelos a los niños, hay toda una fiesta. Aquí en mi escuela, en la yeshiva, los chicos van a hacer como una representación de teatro y todo, algo así, como para las familias de la comunidad, que son muy buenas con nosotros acá, porque de verdad que tenemos una comunidad muy, muy unida aquí donde yo vivo, aquí en Jerusalén. Y nuestros vecinos aquí
bueno, a todos los chicos de aquí de la escuela, somos 25 chicos que estamos aquí, dedicados todos los días al estudio de la Torá, al rezo, a la espiritualidad, completamente. Y hay que decir que las familias de aquí, la comunidad, nos apoya muchísimo. Ves que siempre nos están invitando para las comidas de Shabbat, siempre están pendientes, es increíble. Entonces, algunos chicos acá, desde hace varios años, pues han decidido hacer como una especie de, no voy a decir como un teatro, pero es como algo cómico para las familias, para sus niños, para las familias. Entonces, ahí también van a hacer algo. Es probable que tome algún vídeo y lo publique quizás en el otro canal en español. Entonces, bueno, tenemos muchas costumbres lindas, tenemos cenas también. Es probable que suba algún vídeo de las cenas que voy a tener con mis rabinos, mis maestros. Es día de fiesta. Aquí en Jerusalén se pone tremendo. El tráfico aquí en Jerusalén, wow, es miles y miles de gente en las calles. Recuerdo el año pasado, es todo el tiempo, no hay donde parquear, ves las calles, son miles y miles de gente desfilando por Jerusalén, yendo al cótel, al Muro de los Lamentos, la sinagoga, la gente bailando por las calles, es una fiesta nacional aquí en Israel, es increíble, es algo muy hermoso que, bueno, ojalá que tenga la oportunidad de tomar algunos vídeos y luego compartirlos con todos ustedes para que también puedan sumarse a nuestra alegría y también a todos ustedes que van a celebrar Purim en cada uno de sus países. Besat Hashem. Yo, fíjense cómo nos hemos extendido, llevamos ya casi 40, llevamos 40 minutos ya, pero bueno, quiero leerles brevemente algunas de lo que se habla acá relacionado con Adar. Y traigo conmigo acá lo que nos habla el gran comentarista judío Rabbi Moshe ben Maimónides, en su Mishneh Torah, comentario a la Mishnah. Hay un tratado del Talmud que se llama Megilat, la Megilat Esther. Y acá en el Mishneh Torah tengo conmigo esta edición del Mishneh Torah del Rambam, Maimónides. A ver si se ve ahí. Entonces, él dice lo siguiente, en cuanto al ayuno que hubo hoy, dice: actualmente todo el pueblo judío tiene la costumbre de ayunar también el 13 de Adar, en recuerdo del ayuno que se practicó en tiempos de Amán, pues está escrito, Esther, en el libro de Esther, capítulo 9, en atención a su ayuno y su clamor. Y dice: todos estos ayunos en el futuro han de quedar anulados en los días mesiánicos, mas aún están destinados a ser días de fiesta, jornadas de regocijo y alegría, como está escrito. Así dijo el eterno Dios de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, del quinto y del séptimo y del décimo serán para la casa de Judá por regocijo y alegría y por gratas festividades. Solo amad la verdad y la paz. Dice el profeta Zacarías, Zecharia, capítulo 8, verso 19. Entonces sabemos de que aun cuando en el futuro otros tipos de celebraciones de días solemnes en el judaísmo sean anulados, sabremos que la fiesta de Purim la vamos a seguir celebrando de forma indefinida por todas las generaciones mientras exista el pueblo de Israel. Algo importante que tiene lugar en Purim es la lectura de la Megilat, la Megilat Esther. Es la lectura del libro de Esther, pero nosotros no lo leemos directamente, por ejemplo, ¿verdad? Del Tanaj. Lo que hacemos es, hay que leerlo de un rollo, como los rollos de la Torá. Entonces se toma, hay un rollo especial que es el rollo de la Megilat Esther, y ahí se lee, y eso hay que leerlo con las entonaciones que lleva, hay unas pausas especiales, hay unos momentos en el rezo, perdón, en la lectura, donde damos golpes en las mesas cada vez que se dice, por ejemplo, el nombre de Amán. Hacemos así. Entonces, se ve como, se da golpes y como a quien alguien dice, ¡bu! O sea, como que es un mal nombre. Y se da un golpe en la mesa. Entonces, hay una serie de costumbres que tenemos desde siglos. A este respecto, la Megilá es importante que se escuche la lectura de la Megilá. Aquellas personas que no puedan estar en la sinagoga pueden beneficiarse de la Megilá si la escuchan por teléfono o la ven por un vídeo, por ejemplo. Esa es la opinión de uno de mis rabinos aquí, que es un posek, o sea, que es un rabino importante que decide alajá, las leyes,
Y en su opinión, aquel que escucha la Megilá, la lectura del libro de Esther por teléfono o por vídeo, ha cumplido con la mitzvah. Dice Maimónides lo siguiente: la lectura de la Megilá en su tiempo señalado es un precepto positivo formulado por los sabios. Es cosa sabida que su lectura fue ordenada por los profetas. Todos están obligados a leerla, hombres, forasteros, o sea, dice aquí forasteros y esclavos libertos. Además, se debe acostumbrar a los menores a leerla, a los niños. Dice, ¿en qué tiempo se debe leer? Los sabios le establecieron varias fechas, pues está escrito en sus tiempos señalados. Son estas: en toda ciudad que haya estado circundada por muralla en tiempos de Josué, hijo de Nun, tanto en Israel como en otro país. Aunque ahora ya no tenga una muralla, se lee el 15 de Adar. Esa clase de ciudad se denomina ciudad amurallada. Entonces aquí él da una serie de detalles. Dice, no se lee la Megilat en Shabbat. Por eso es que otra vez eh, nosotros aquí en Jerusalén es el domingo, les decía. Dice, él da una serie de detalles acá, qué pasa si Purim cae en Shabbat, el ayuno se aplaza, las cosas cambian. Todo eso se ajusta, son leyes acá que, bueno, las vamos a ir saltando para ir directo a los puntos que quiero resaltar. Habla de la importancia de que alguien tiene que leer, que por ejemplo, si alguien el que lee la Megilá, el rollo de Esther, pero no tenía pensado leerlo, no cumple la mitzvah. Tienes que cuando lees, vas con la mitzvah de que voy a escuchar la lectura de la Megilá para cumplir con este precepto. Se habla también, dice acá, dice, es precepto que los habitantes de lugares abiertos celebren en día 14 y los de ciudades amuralladas el día 15 como día de júbilo. Por eso comienza el día 14, sábado, y aquí en Israel comienza el domingo. En Jerusalén el domingo. También la costumbre es que es un día de fiesta, de júbilo, de alegría. Hay banquetes, cenas, envío de regalos a los amigos y familiares. Y también, ojo, no nos olvidamos de los pobres ni de las viudas. En ese día, uno también tiene la obligación de ir a su hermano judío aquí en Jerusalén, en Israel, donde están los hermanos judíos que también celebran Purim, y si le tiene que dar algún regalo, invitarlo a que venga a cenar con nosotros, aunque no lo conozcas, es tu hermano. Y les da un plato de comida, se les puede también dar dinero. Hay congregaciones, por ejemplo, que recogen dinero. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra escuela se recoge un dinero para darle a las familias que son más necesitadas, porque hay gente que quizás no tiene las posibilidades. Entonces, si se juntan varias gente y apoyan con algo, aquel da, no sé, $5, 2, 3, no, lo que pueda, no sé. Cuando eso se junta, se le da a una persona necesitada. Y el esfuerzo de unos poquitos es grande, porque no hay tal cosa como algo pequeño, eso no existe. Algo pequeño que alguien piensa que es pequeño, cuando se juntan muchas manos, mucha gente bondadosa, eso trae un cambio muy importante y se puede ayudar a mucha gente. Entonces también ayudamos a la gente pobre, a la gente necesitada, no nos olvidamos de ello. Dice también Maimónides que, bueno, como dice acá, que aun cuando otras fiestas desaparezcan en el futuro, la fiesta de Purim siempre seguirá, porque es una fiesta de alegría, de regocijo. Dice, él lo que explica es que cuando los otros libros se dejen de leer, por ejemplo, cuando leemos la Haftará, que son la lectura de los profetas, que leemos cada Shabbat, aún así la de la Megilat Esther no va a cesar. ¿Por qué? Porque las lecturas de los libros de los profetas hablan mucho de tragedias y de desgracias y problemas que le pasaron al pueblo judío en diferentes épocas. El exilio, la destrucción del templo, los ataques de los babilonios, todas esas cosas. Pero en Purim vemos un decreto que se cambió en una alegría, en una bendición. Y por eso dice aquí, está escrito en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 28. Y dice, los días de Purim no serán abolidos, pues está escrito, estos días de Purim jamás pasarán de entre los judíos
y su recuerdo no se extinguirá entre sus descendientes. Entonces, mientras exista el pueblo de Israel, mientras haya judíos, seguiremos celebrando la fiesta de Purim. Voy a tomar algunas preguntas, pero brevemente quiero citar algo de nuestro maestro Rabbi Yosef Haim el Ben Ish Chai Alaba Shalom, el gran sabio sefaradí, cabalista, mekubal. Él en su obra Aderet Eliyahu, él trae algo aquí sobre Purim, que otra vez, si quieren más información, se puede buscar el video que les recomendé, la luna nueva del mes de Adar. Rabbi Yosef Haim, este cabalista, dice lo siguiente, otra vez citando del Talmud, Yerushalmi Masejet Ta'anit 82b, que dice las palabras de nuestros sabios que hablan que Purim siempre se mantendrá en el futuro durante el mes de Adar, porque está escrito le darei, por mucho tiempo. O sea, por dor, de generación a generación. Darei tiene la raíz dor. Dor es generación, de generación a generación, o sea, por mucho tiempo seguiremos celebrando la fiesta de Purim. Hay algo también aquí sobre Purim muy importante. Dice lo siguiente. Ya explicamos en ese video que les estoy hablando. Hablé un poco del shekel de plata que se entregaba en la época del templo. Hoy día no está el templo, pero tenemos la mitzvah, los sefaradíes, y está digamos que se mantiene de dar una sadaká, se da como, se da, es el peso de ese shekel, hoy serían como unos 25 shekels, pero es un medio shekel de plata que se daba en aquellos tiempos, en el mes de Adar. Y dice lo siguiente aquí. Dice, la razón por la que se daban esos shekalim es como un tikkun, una rectificación por el nombre de Hashem, porque en el mes de Adar, Hamán, el descendiente de Amalek, fue destruido y se nos ha dicho que esto sucede otra vez cada año. Cada año la destrucción de Amán y de Amalek es para indicarnos que la persona cada año puede atravesar dificultades, problemas, adversidades. Y por tanto, cada año uno tiene el deber de combatir el mal, las injusticias, las cosas que no están bien. Eso es lo que representa Amán y lo que representa Amalek. Dice, de acuerdo a la opinión del Hidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, que de hecho hoy es el día de su Ilulá, del aniversario de su muerte, de este gran cabalista. Dice el Hidá que la destrucción de Amalek, no importa cuán pequeña sea, resulta en la elevación de las letras del nombre de Dios Vav Hei. ¿Saben el nombre de Dios? Yud Kei Vav Kei. Las dos letras finales, Vav Kei. Cuando se destruye el mal, cuando se destruye Amalek, es como un tikkun, porque es como que se elevan nuevamente esas letras y vemos que se trae una rectificación al mundo. Y esto es porque uno es dependiente del otro, como se nos dice en el Midrash Tanjumá, en el nombre de Hashem. Y dice que su trono, el trono de Dios, no va a estar completo hasta que Amalek sea destruido completamente. Por eso es que dice el profeta Isaías que en la época mesiánica Dios se tragará completamente a la muerte y el mal ya no existirá. Todo sufrimiento, toda tristeza, toda lágrima, todo eso va a desaparecer. La promesa mesiánica es que el mal tiene que ser erradicado y es lo que nos prometen los sabios, lo que nos promete Hashem en los textos de los profetas. Algo más que quiero leer acá brevemente sigue diciendo el Ben Ish Chai lo siguiente. Podemos entender también la razón por la que se agrega un segundo mes, porque estamos acá en el Adar tiene dos, Adar 1 y Adar 2, Aleph Bet. Estamos ahora en Bet, que es como un mes que se agrega al calendario hebreo, para que de esa forma nos aseguramos que siempre la fiesta cae en la misma fecha cada año. No, por ejemplo, así, el calendario, por ejemplo, islámico. Los musulmanes celebran el Ramadán en una fecha, pero el año siguiente, como no está fijo, lo mismo lo celebran por esta fecha que lo celebran por 2 meses más adelante o lo celebran más. O sea, eso se mueve por donde quiera. Entonces, el judío no. El calendario nuestro está fijo para que cada fiesta siempre cae en el momento que le toca. Si la fiesta es en la primavera, no puede caer en el otoño o en el invierno o en en el verano. Siempre tiene que caer en la primavera.
El calendario nuestro está fijado, no es como otros calendarios que le decía que la fecha se mueve para todos sitios, no. Con nosotros siempre cae igual. Y cuando esto, para asegurarnos, por el cambio de las fases de la luna, se van sumando ciertos días. Y esos días se suman hasta que finalmente, cuando pasa un año, creo que eso se llama como año bisiesto, me parece, ¿no? Algo así, si no me equivoco. No sé bien en el calendario normal, pero en el nuestro, esto se suma y se hace un mes extra que se llama Adar 2, que es en el que estamos ahora. Dice lo siguiente: en el mes de Adar se agrega, ¿verdad?, este mes extra. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Talmud, Masejet Ta'anit 29b, el Mazal, la fortuna de las otras naciones del mundo, comienza a declinar, como vimos con la destrucción de Amán y de Amalek. Y la fortuna de Israel comienza en ascenso, porque se nos ha dicho que si un judío tiene que ir a juicio, a una corte, contra una persona que no es judía, que tiene un problema, dicen los sabios, esta persona tiene que posponer lo más posible que no vaya a juicio y que posponga su juicio, si es posible, solamente en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque eso le va a aumentar la posibilidad de ganar en el juicio o en el problema que tenga. Porque otra vez, hay mazal de Israel en el mes de Adar. No hay mazal, no hay dominio de los astros, de los horóscopos, de las estrellas. Eso no tiene fuerza contra Israel en el mes de Adar. ¿Cuál es la prueba? Lo que estamos viendo acá, que Amán calculó las estrellas y pensó que podía acabar con Israel, pero no entendió que en Adar como dice el dicho, se le viró la moneda. Y la destrucción que planeó fue en bendición al pueblo de Israel. Por eso entendemos que en este mes el pueblo de Israel tiene un mazal bueno, mucha suerte, mucho éxito en todo, en los negocios, en educación, en todo lo que uno se proponga, es ahora el chance. Porque otra vez, por eso siempre uno está muy alegre. Esto es algo que también se puede hablar. Por tanto, con una teshuvá correcta, Israel puede mejorar sus resultados más que en ningún otro tiempo durante el año. Y tenemos que tener mucho cuidado acerca de cosas prohibidas y esforzarnos por hacer a otras personas felices en Purim y aumentar en dar sadaká, caridad, dice acá. Dice, cuando necesitamos agregar un mes extra, agregamos el segundo mes de Adar y se aumentan los días a 60 días cuando Israel está en control. Esto es lo que estoy leyendo acá directamente del Ben Ish Hai, es lo que estoy traduciendo al español. Entonces, básicamente lo que nos dice acá el Ben Ish Hai, alaba Shalom, es que este mes de Adar es un mes con un mazal bueno para el pueblo judío, porque tienes más fuerza sobre otros pueblos, otras naciones. Los príncipes celestiales, los ángeles que están en cargo de otras naciones, como cada nación que tiene un príncipe que los gobierna, declinan y el mazal del pueblo de Israel aumenta más. Y otra vez le decía, Amán calculó mal, pensó que iba a acabar y por eso vemos que esa misma energía se repite en como ciclos cada año, como algo que va, ¿verdad?, en rotación. Y entonces cuando cae el mes de Adar, la posibilidad que tiene el pueblo de Israel es de salir victorioso. Es cuando viene la Geulá, la salvación. Ojo, no es por gusto, que en Purim estamos con mucha alegría, aumentamos la alegría, la teshuvá, el regocijo. Y el mes que viene ya es el mes de Nisan. Y el mes de Nisan es el mes de la Pascua, que es el mes de la Geulá. Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto porque recibe la salvación, la Geulá. Entonces decimos que el Mashiach vendrá también en Nisan, dicen los sabios. Por tanto, entendemos que en el mes de Adar, Purim, hay que estar contento, hay que estar alegres, hay que festejar, hay que alegrarse, hay que hacer actos de bien con sus hermanos. Tratar de hacer bien a otras personas. Es la importancia y la significancia de este mes de Adar, de la fiesta de Purim, y nuestros sabios dicen claramente acá, todo judío tiene que asegurarse de estar alegre, de escuchar, ir a la sinagoga, escuchar la Megilá, hacer el bien a otras personas, etcétera. Bueno, yo decirles también
que enviarle mis bendiciones a todos ustedes. Felices fiestas de Purim. A todos mis seguidores, enviarles una gran bendición. Judíos, no judíos, enviarles una bendición muy grande a todos ustedes. Que el Eterno les bendiga mucho, con salud, con larga vida, con espiritualidad, también con economía, que tengan también éxito también en sus proyectos, en negocios, paz en la familia, entendimiento entre padres e hijos, que puedan conectarse con Akadosh Baruj Hu y puedan conectarse con la energía espiritual de Purim, porque estas fiestas lo que nos indican es que cada año por este tiempo baja una energía al mundo y la energía que está manifestándose ahora es la energía del mes de Adar, la energía de Purim, que es una energía muy especial, que le decía, Ei Mazal a Israel, hay una bendición muy grande que baja. Por tanto, aquellos que se conectan con la energía de Purim también recibirán bendición. Aún si la persona no es judía, no importa, porque hay gente que son Benei Noach, gente que no son judíos, aman al pueblo de Israel, aman al Eterno, aman la Torá, se conectan con estas enseñanzas que les estoy dando porque son los rectos de las naciones, los justos de las naciones que nos dicen nuestros sabios. Benei Noach, los justos de las naciones. Y por tanto, esas personas que aman al pueblo de Israel, que apoyan al pueblo de Israel, también reciben la bendición que el pueblo de Israel recibe. Porque el pueblo de Israel es como un canal que recibe la bendición de Hashem y luego es una luz para las naciones. Por tanto, la luz de Purim también va desde aquí, desde Jerusalén para todo el mundo. Por eso dice el profeta Isaías, desde Sión, desde Jerusalén, saldrá la Torá para todas las naciones. Porque todas las naciones también pueden recibir esta bendición y toda la luz que viene del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es solamente un canal, pero es una luz que tiene que llegar a todas las naciones, a todos los rincones del mundo. Toda la bendición y toda la luz de Purim tiene que llegar a todos ustedes, a todos los rincones de la tierra. Y en el mes de Purim, la mitzvah más grande que hay, en el mes de Adar, es la mitzvah de estar alegres. La persona tiene que estar contenta, tiene que esforzarse, hacer teshuvah, pero no todo el tiempo con tristeza, sino también con alegría, saltar, regocijo. Tiene que doblegarle y hacer actos de bien con la familia, con la esposa, con sus vecinos y estar alegres, regocijarse. Donde yo les recomiendo a las personas, yo sé que hay personas que otra vez les decía que no son judíos, pero que quisieran tener la oportunidad de estar en la sinagoga o de acompañarnos, etcétera, y en sus países no hay esto, porque bueno, quizás no hay comunidad judía. Yo decirles que hemos colocado un vídeo, ya lo publiqué hace unas horas, donde tienen la oportunidad de recibir las bendiciones de Purim desde acá, desde Jerusalén. Mi rabino, el cabalista, el Rav Shimshon Lowenstein Shelita, la Yeshiva Betel, pues va a estar haciendo kavanot, rezos para Purim. Así que puedes ver el vídeo que colgué acá en el canal. Ahí hay un link en los comentarios y en la descripción del vídeo donde te puede ir a la página del rabino y inscribirse si lo desea para recibir las bendiciones de Purim para usted y para su familia. Decir también que los tendré presente a todos ustedes porque siempre estoy orando y pidiendo al Creador que bendiga a todos mis seguidores, a todas las personas que me vienen siguiendo, que aprenden mis estudiantes. Así que sepan también que van a estar en mis rezos. También decirles, esto es Joel Ben Habib el que está hablando acá. No porque lo he leído en ningún libro. Esto es lo que voy a decir ahora es Joel Ben Habib el que habla. Entonces es lo siguiente. Yo digo que toda persona que no sea judía, pero se conecte con esta energía, con Purim, con el pueblo de Israel, con la Torah y con esta bendición, yo les digo que usted donde quiera que esté, con sus familias, en el día de Purim, mañana sábado en la noche, después del Shabbat, que usted también puede hacer una cena en su casa. Usted se viste, se prepara bien linda su casa, la arregla, la acomoda, prepara una cena con su familia, ¿verdad? O el domingo por la mañana, por ejemplo, porque recuerden que en los países fuera de Israel comienza el sábado en la noche y concluye el domingo en la noche.
Entonces usted puede hacer una cena bien bonita el sábado en la noche o el domingo por el día, hacer una cena con su familia tranquilo. Y yo les recomiendo que usted, si tiene la Torá, si tiene algo de la Biblia, que usted pueda leer el libro de Esther, que es lo que leemos, usted con su familia, lea el libro de Esther. Si no puede leerlo completo, por lo menos lea algunos fragmentos, trate de pensar, de identificarse con lo que allí pasó, con la reina Esther, con la salvación del Eterno. Imagínese a usted mismo estando allí hace hace bueno, unos cuantos milenios, 2600 años más o menos hace de esto, fíjense, y todavía lo seguimos celebrando año tras año. Imagínese que usted esté allí, que hay un decreto contra usted. Imagínese la situación, el desespero del pueblo de Israel, confiando en la reina, en que va a interceder, y cómo de repente, cuando todo está perdido, se muestra la salvación del Eterno, se muestra la salvación de Akadosh Baruj Hu, y vea y sienta en su carne cómo la salvación de Dios llega también a sus vidas. Es una forma muy linda, en mi entendimiento, de cómo también las personas que no son judías también pueden beneficiarse de esto y pueden también desde la distancia, aunque están en otros países, compartir y sentir la energía de Purim en sus vidas. Pero lo más importante, le decía, de leer la Megilá directamente desde del Tanaj, de la Biblia que usted tenga, lo que usted tenga ahí, que tenga el libro de Esther. Lea del libro de Esther, si no puede leerlo completo, lea algunos fragmentos, la parte del desenlace final donde se ve la salvación, y tenga una cena muy linda con su familia. No tiene que ser, si puede tener algo grande y lindo y con dulces y para los niños y todo, y ponerse disfraces y todo, excelente. Si lo que puedes tener es una cena sencilla, también es excelente. Lo importante es que se reúna en familia, que fortalezca sus lazos familiares, que se una a la familia, que estén juntos, que juntos en familia estén pensando en cosas espirituales, en la bendición del Eterno. Y yo estoy seguro, convencido, de que la bendición de Akadosh Baruj Hu va a llegar a todos ustedes, porque están conectando con la energía de Purim, están conectando con la salvación de Akadosh Baruj Hu. Y otra vez mi pensamiento y mi bendición está con todos ustedes desde aquí, desde Jerusalén, desde la ciudad santa. Es la bendición que quiero darles a todos ustedes, desearles un feliz Purim, Hak Purim Sameach a todos, que la luz del Eterno siempre les acompañe. Besat Hashem, van a venir días muy lindos. En estos días, les decía, voy a estar subiendo algunos vídeos también, si tengo la oportunidad de grabar algunos fragmentos, quizás los suba al otro canal que tenemos en español, y bueno, para que vean un poco. Blined, como decimos, porque vamos a estar muy, muy ajetreados, pero van a venir cosas lindas, Besat Hashem. Mucha luz, muchas bendiciones para todos. Felices fiestas, feliz Purim desde Tierra Santa. Gracias a las personas que han estado enviando acá. No quiero despedirme sin recordarles que tenemos nuestra escuela de Kabbalah. Usted puede ir a mi página web joelbenhabib.org, va a la sección de cursos y ahí hay un botón, un link que lo va a llevar directamente a la escuela nuestra, que se llama Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Y usted ahí va a ver nuestra escuela, se puede registrar como estudiante, se puede registrar a la membresía y tendrá acceso a muchos cursos y conferencias, etcétera. Estamos dando clase en vivo por Zoom todas las semanas, todos los sábados después de Shabbat. Esto es otra cosa, no sé si este Shabbat estamos supuestos a iniciar un nuevo curso mañana sábado después del Shabbat, pero como cae Purim, no sé si vamos a poder iniciarlo mañana, pero está en tentativa iniciar mañana un nuevo curso, pero lo digo por si acaso, pero que sepan que cada sábado después de Shabbat, hora de Israel, esto es importante, 8 de la noche, hora de Jerusalén, es que empezamos el curso. O sea que en cada uno de sus países hay un horario diferente, pero para que se puedan guiar, 8 p.m. hora de Jerusalén, después del Shabbat, es que damos nuestras clases todas las semanas. En esos horarios tenemos las clases por Zoom, donde el estudiante que se registró en la escuela nuestra, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, puede ver los vídeos, he hecho publicaciones donde he anunciado todo esto, en el canal, cómo inscribirse en la escuela, la membresía,
la cuenta de estudiante, todo está ahí. Entonces usted tendrá ahí acceso de forma indefinida para siempre a todos esos cursos, conferencias, estudiar con calma la Kabbalah a su ritmo. Vienen nuevos cursos y sorpresas lindas para todos ustedes. Cábala de un nivel muy, muy grande. Y como saben, tienen acceso a las clases, simplemente, por ejemplo, en el curso que estemos dando, usted tiene que entrar a su cuenta de estudiante, usted entra al curso y usted entra a la última clase que está ya programada, el link por Zoom, y entra ahí y hay un link que lo va a llevar directamente a Zoom, donde usted se va a poder conectar y vamos a tener nuestras clases. Así que bueno, ahí tienen ya 2 cursos, conferencias. Otra vez, joelbenjavid.org. Vaya a la sección de cursos, un link para que lo lleve directamente a la escuela. Otra vez, la clase de mañana, la clase de este sábado, está en tentativa porque empieza Purim. Si en caso que no podamos darla, yo haré un anuncio, tal vez ese mismo día, pero bueno, no lo he hecho porque ojalá que sí tengamos la oportunidad de empezar este nuevo curso. Pero bueno, por si acaso hago esta aclaración, como sabrán, por motivo de la fiesta de Purim. De todas formas, todas las clases quedan grabadas y la persona pueda verla. Si no pudo estar en vivo, no importa, la podrá ver cuantas veces desea porque todo queda grabado y tiene acceso ahí de forma indefinida como estudiante. Así que esparzan la voz, conocidos, amigos, para que la escuela siga creciendo y podamos seguir compartiendo esta luz para toda la humanidad, para las personas que quieran cada día más conectarse con la luz de la Torá, con la luz del pueblo de Israel. Cada pueblo tiene su luz. La luz que yo comparto es la luz de mi pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo judío. Desde aquí, desde la ciudad santa, desde el corazón de todo, desde Jerusalén para todos ustedes. Ahora sí me voy despidiendo. Luz y bendiciones para todos ustedes. Felices fiestas, feliz Purim. Bendiciones para usted y para sus familias. Todo lo bueno. Shalom a todos.